Una dosis de energía y economía sin política. Tratos mixtos con Pemex. Ante la falta de presupuesto de inversión adicional a Pemex en los últimos años por la Cámara de Diputados, estos contratos ayudarán a invertir en asignaciones que no alcanza el dinero que se da a Pemex en cada año. Esto significa que en campos que no había podido desarrollar con base al presupuesto asignado cada año por la Cámara de Diputados, esto es una alternativa para poder ayudar y sobre todo incrementar la producción de petróleo crudo y de gas y mejorar la calidad de este para las refinerías y sobre todo para la mezcla de exportación en el país. Hemos de recordar que de acuerdo a los últimos datos del presupuesto que la Cámara de Diputados asigna, podemos ver que en el año de 2024, lo total de dinero que se asignó a la parte de los proyectos y programas de inversión en la parte de campos terrestres, en la parte de Pemex Exploración y Producción, fue de alrededor de 92.000 millones de pesos. En aguas someras de 128.000 y en aguas profundas de 520 millones de pesos. Esto significa para el año 2024. Ya para este año vemos una contracción en el dinero que se le dio a Pemex de 92 a 86 mil millones, de 128 a 92 mil millones en aguas someras y en la parte de aguas profundas de 520 subió a 529. Estos diferenciadores que ha visto del 2024 al 2025 ha sido una principal característica de la falta de dinero, el incremento de la deuda a proveedores y el problema que tiene en cuanto a los costos financieros que no le permiten tener Pemex y sobre todo en la parte de exploración y producción, que es donde se saca la parte del petróleo crudo y del gas que se utiliza en las diferentes actividades en la industria de los hidrocarburos. Ante esta situación, de la contracción en cuanto al dinero asignado a Pemex, han surgido en este año los contratos mixtos. Con información del diario oficial, con, los, con información de Pemex, sobre todo en los lineamientos que se tienen los contratos mixtos y en la presentación realizada del último trimestre en donde especifican los contratos mixtos, hemos encontrado los siguientes y la explicación de los contratos mixtos que deben de ser aplicados y que en su momento dado ayudarán a la empresa del Estado, sobre todo para poder incrementar la producción. Pero estos dependerán de muchos factores en que los que tenemos y los que encontramos es lo siguiente. Estos proyectos mixtos deberán cubrirse en primer término las obligaciones fiscales y en segundo término la recuperación de costos y el resto se reparte entre Pemex y el participante. Actualmente se encuentran 11 documentados y en proceso de aprobación y 10 en etapa de validación. Estos son los campos que hoy en día que ha presentado Pemex en sus últimas presentaciones que ha dado, en donde podemos ver los de aguas someras, terrestres y aguas profundas. De esta discretización que hicimos, revisamos los presupuestos del año 2025, cuánto se le asignó a cada uno de los campos que están aquí, como el Arenque, el Casquete y todos los que están en los listados, y vimos y calculamos y vimos los siguientes datos con la información que se encuentra en la página de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte del presupuesto asignado en cada uno de los proyectos que Pemex Exploración y Producción fueron dados en el 2025. Con esta información, en los 2025, con los datos que vimos y los proyectos de inversión, encontramos lo siguiente. En aguas someras, los campos que tenemos identificados de los 21, que son de los contratos mixtos, representan alrededor de 8.200 millones de pesos en este año 2025, que si fueran los mismos para entrar en 2026 ya no se tendrían, y estos 8.200 millones de pesos corresponden al 9% del total asignado para aguas someras, que serían estos campos que estamos viendo a la derecha, que representarían los 8.200 millones en este año que se asignaron de este presupuesto. Con esa cantidad de dinero, si fuera el mismo, esa cantidad de dinero ya no estaría siendo utilizada y por lo tanto podría utilizarlo Pemex en otra cantidad o en otras actividades o en otros proyectos derivados de que todos estos campos, proyectos han pasado a ser ahora parte de contratos mixtos. En la parte terrestre son 7.200 millones de pesos, de los cuales representan un 8% del total asignado de la totalidad de estos campos que están identificados en los contratos mixtos. Esto quiere decir que más o menos alrededor de 15 a 20 mil millones de pesos, en el dado caso, ya no sé si se asignara la misma cantidad de dinero que se asignó el 25 para el 26, no se estarían utilizando por parte de Pemex, sino se serían solventados por parte de las inversiones de los privados y esto le daría un flujo de efectivo adicional a Pemex y él tendría que tomar la decisión de esta cantidad que hoy en día ya no se va a asignar a estos campos, podría perforar
más pozos, en donde en aguas someras los 8.200 millones podrían perforar 10 pozos en aguas someras o 14 pozos terrestres que podrían incrementar cierto volumen de producción dependiendo de la reserva, el factor de recuperación y la información geológica que se tenga de los pozos que se hacen a perforar con este ahorro sustancial. Esto es muy importante porque derivado de esto, Pemex hoy en día, con los contratos mixtos, deja de tener estrés, sobre todo de cómo gastar el dinero en los proyectos, y ahora los contratos mixtos podrían incrementar y sobre todo un privado poner una mayor cantidad de dinero con referencia a lo que cada año el presupuesto les asignaba por la Cámara de Diputados. Con esta información que tenemos y con lo que estamos viendo, estos son los contratos mixtos que fueron presentados en la información del primer semestre por parte de Pemex en los últimos días y de los cuales sacamos las siguientes conclusiones. Número uno, Pemex o el participante puede fungir como operador petrolero. La contraprestación puede ser porcentaje de la producción o de utilidad de la venta de la producción. Los ingresos de la producción deberán cubrir en primer término las obligaciones fiscales. Pemex debe mantener porcentaje de interés de participación no menor al 40%. Límite de recuperación de costos de 30% de los ingresos de la producción y excepcionalmente puede llegar hasta el 40%. La CENER y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen la facultad para revisar la recuperación de costos y demás de contabilidad ligado a que se va a hacer un fideicomiso. El personal operativo de Pemex permanece elaborando en el área de asignación. El privado aporta el 100% de la inversión de capital y el gasto de operación. Es decir, Pemex no va a poner ninguna cantidad de dinero de inversión y donde el riesgo financiero lo asume el privado. Y aquí es parte fundamental, sobre todo de la información que se tenga en el data room, que con esta información tendría que ir el privado, checar con el financiero y revisar a qué tasa de interés sería la que colocarían el dinero para la ejecución del proyecto donde algún privado quiera intervenir. Esto es importante porque dependerá mucho sobre las reservas, factores de recuperación, la información geológica, estados mecánicos y sobre todo la infraestructura para la movilidad del producto petróleo o gas que salgan de los pozos y con esto pueda ser comercializado lo más rápido posible y se pueda retener la recuperación y sobre todo la cobertura de los costos que se meten en cuanto a la parte fiscal y todo lo que conlleva la asignación en donde un privado intervenga. El privado funge como operador petrolero con flexibilidad en la toma de decisiones y gestión administrativa. El privado puede reportar para efectos contables y financieros los beneficios esperados del contrato. Los ingresos se aíslan para garantizar el pago oportuno al privado. El personal operativo de Pemex permanece elaborando en el área de asignación. El privado realizará la totalidad de las inversiones y gastos para el desarrollo del contrato mixto. Las contraprestaciones del privado se determinarán a partir de los ingresos generados por la venta de los hidrocarburos producidos con las inversiones realizadas en el contrato. Los ingresos enviarán un fideicomiso para realizar el pago al privado y a Pemex. La contraprestación a participante se compone de costos recuperables y serán solo aquellos estrictamente indispensables para las actividades petroleras hasta un máximo del 30% de los ingresos y en casos excepcionales del 40%. El interés de participación del privado no podrá ser mayor del 60% del flujo de efectivo remanente. Pemex deberá cubrir los costos irreductibles de acuerdo a las necesidades de cada contrato, como puede estar el transporte, servicios auxiliares, gas de bombeo, neumático y consumo, entre otros. Es así, como vemos en este siguiente diagrama, cómo se conforma el contrato mixto. Este proviene del ingreso de la venta del petróleo crudo o del gas. Asimismo, estos ingresos deben de cubrir los impuestos y derechos que están establecidos en la ley y sobre todo en lo que Pemex está obligado, que son los dos, los derechos que se tienen de pagar. La recuperación de costos máximo puede ser el 30%. El flujo de efectivo remanente es el flujo de efectivo remanente. Una participación se va a pagar a Pemex y el privado no podrá ser mayor del 60%, cuando menos Pemex tiene 40%, y el porcentaje de lo que va a tener el privado en un momento dado que tenga que hacer lo consecuente de la participación que tiene dentro del contrato mixto. Especificando quiere decir de la siguiente forma. El privado hace la planeación, hace lo necesario de la perforación, reparación o lo que tenga que llevar para tener una producción en superficie y esto dependerá de la evaluación del plan estratégico que se presente y que sea aprobado por parte de Pemex, la Secretaría de Energía y con esto lleve una rentabilidad sobre todo al país para Pemex y el contrato pueda cubrir sobre todo los costos que se inmersen en este sentido.
Una vez sacado el petróleo crudo, este pasa a PMI, Comercio Internacional. PMI hemos de entender que es la parte de la comercialización del crudo y el gas y todo lo que conlleva de Pemex y sus asignaciones, y también son de los contratos de producción compartida que son de empresas privadas. Al ser un petróleo que está dentro de una asignación o el gas, Pemex tiene que entregarlo junto con el privado PMI, este lo comercializa, ya sea para su exportación o simplemente en cuanto a la parte de las refinerías que se tenga que hacer. Entonces, PMI es la encargada de hacer y es el brazo ejecutor comercializador tanto del petróleo crudo como del gas en nuestro país. Una vez hecho esto y Pemex ha hecho la comercialización, este se va a un fideicomiso de administración y pago. Este recibe el dinero y este fideicomiso que va a ser creado es que Pemex ni el privado van a tener el control de cómo van a ser los costos, sino cada quien tiene que presentar sus costos, tanto el privado de ahí se toman los dineros necesarios para pagar los derechos e impuestos que tienen que pagarse de la asignación y todo lo que conlleve, y el fideicomiso va a ser el órgano regulador para controlar los costos y tener sobre todo los flujos efectivos que se puedan detener en un momento dado, una vez cubierto todos los costos. Entonces se pagan los impuestos, la recuperación de costos, el flujo efectivo remanente y hace la participación después de haber cubierto todos los costos, el porcentaje de Pemex, que recordamos debe ser cuando mínimo 40%, y el porcentaje del privado de la parte de flujo de efectivo remanente cuando mínimo es el 60%. Con esta información que podemos entender que estos contratos mixtos van a ser sobre todo fundamentales hoy que vemos que el presupuesto que se le asigna a Pemex puede ser el mismo para el año 2026 y sacando estos 21 contratos donde 11 ya están documentados y faltan 10, podrían ayudar a esto, a proyectos que en su momento dado por la falta de presupuesto no se han podido desarrollar, y con estos contratos mixtos se pueden desarrollar y dependerá mucho sobre todo de la información que se puede tener en la data room y sobre todo las reservas, el factor de recuperación, la parte geológica, toda la información que se tenga de las formaciones y del campo, porque esto ayudará mucho a las empresas privadas para que cuando vayan a pedir el financiamiento del proyecto donde pretendan entrar, puedan conseguir un costo adecuado, barato y que no incremente sobre todo, no reduzca la rentabilidad que pudiera tener en tu Pemex como un privado. Esto es muy importante y esperemos que muchos de estos proyectos que estén hoy en día puedan llegar y culminar en tener una producción sobre todo de acuerdo a lo planeado y que sobre todo la información que sea proporcionada por Pemex sea la correcta y los privados puedan tener la confianza respectiva, sobre todo al ir con inversionistas o con algún financiero que les pedirán sobre todo la rentabilidad establecida en el plan dado para poder recuperar el dinero que fue prestado para cada uno de estos tipos de proyectos. Entonces, podemos decir que los contratos mixtos hoy en día podemos decir que fueron creados por la falta de presupuesto de inversión adicional a Pemex, porque la Cámara de Diputados no asignaba el suficiente dinero, y hoy que estamos gastando una mayor cantidad y un déficit mayor que significa deuda, estos contratos mixtos pueden ayudar a reducir sobre todo el déficit presupuestal e incrementar sobre todo las inversiones en el sector energético que mucha hace falta en nuestro país. Gracias y espero que esta información sirva.